Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Les voy a pedir que me acompañen en el libro de los Hechos, capítulo 4, verso 36. Tan pronto lo encuentren, si se pueden poner de pie, en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Amén. Muy bien, la palabra de Dios dice así. Hechos 4:36. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Padre Señor, estamos ante tu presencia, reconociendo primeramente que tú eres Dios, que tú nos hiciste y no nosotros a nosotros mismos, Señor. Te pedimos, conforme a tu misericordia, conforme a tu gracia, que nos ayudes, Señor, a entender tu mensaje, a entender tu perfecta y agradable voluntad para con nosotros, Señor. Que podamos someternos a tu voluntad, porque tu voluntad es nuestra santificación. Ayúdanos, Señor, que en las distintas posiciones en las que nos encontramos, esposo, esposa, hijos, jefes, empleados, podamos, aún desde ahí, sometidos a ti, por tanto sometidos a nuestras autoridades, reconociendo y entendiendo que si no de esta autoridad, la cual tú dispusiste, si esta autoridad no se somete a ti, no estamos obligados a someternos a esta autoridad. Danos el denuedo, danos, Padre Santo, dominio propio, para que podamos en amor llamar a la verdad, corregir en amor, para que no seamos arrastrados por el príncipe
de este siglo, que su propósito y único fin es alejarnos de ti, de los que hemos alcanzado tu misericordia. Porque los que son de Él, pero Él lo que quiere es alejarnos de ti. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos aún en nuestra incredulidad a confiar, a poner nuestra fe, nuestra mirada en ti. Ayúdanos a permanecer en tu verdad por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pedir que se puedan sentar. Gracias. Continuamos en el estudio expositivo del libro de los Hechos. Este es el capítulo 17, si no me equivoco. Entonces, como continuación de lo que ya nuestro pastor el domingo pasado nos compartió, de que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Por tanto, no había necesidad. ¿Por qué? Porque una evidencia de un cristiano es dar. El Padre nos muestra, por medio de su Hijo, que Él nos amó. ¿Pero cómo Él nos amó? Dando. De tal manera amó Dios. Nos amó a Dios, nos amó, que entregó a su unigénito. Él no solamente habló, Él habló y hizo. ¿Cómo mostramos el amor que decimos tener? Con palabras. Tenemos que poner el hecho. Nuestras acciones vayan juntamente con nuestras palabras. Y de esta misma forma y manera, Jesús mostró el amor al Padre sometiéndose, humillándose a sí mismo, tomando forma de hombre. Y estando en la forma de hombre, vino como siervo, no como rey, vino como siervo, humilde, manso. Y en esta perfecta voluntad también nos amó a nosotros. ¿Cómo? Entregándose a sí mismo. Al que no cometió pecado por nosotros, se hizo pecado. Él pagó el justo juicio de Dios. La ira fue saciada en Cristo Jesús. Así que, como evidencia, en esta iglesia primitiva, pues se tenía que ver ese hecho en nuestro diario vivir, ¿no? Tanto en el de ellos como también en el de nosotros. Somos llamados. Entonces dice que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es el que consuela a otros. Los apóstoles le pusieron un sobrenombre, su nombre era José, le pusieron Bernabé. Y en el griego, lo que esto significa es que el anhelo de él, claro está, puesto por el Señor, era cómo puedo servir a los demás, de cómo puedo ser de bendición para los demás. ¿Ok? Entonces, este José, Bernabé, era natural de Chipre. ¿Ok? Y tenía una heredad, como lo vemos en el verso 37 de Hechos, la cual vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Bernabé, como también explica, es un levita. Un levita es descendiente de Leví, que Leví lo que significa es unido. Tercer hijo de Jacob con su esposa Lea. Eso lo encuentra en Génesis 29:34. Este Bernabé, por nacimiento, levita, pero no cumplía o no ejercía lo que los levitas, a lo cual eran llamados, por lo que él vivía en Chipre. Él no vivía en Jerusalén, o sea, él no servía en el templo, ¿ok? Y Chipre quedaba localizada a unas 150 millas al oeste de Siria y a una distancia aún mayor desde Jerusalén. Aunque José, Bernabé, no fue el único en vender su heredad. Aquí heredad en el griego lo que significa es un campo, ¿ok? Eso es lo que significa heredad, es un campo para labranza y una hacienda, era un campo que él tenía en Chipre. Él lo vendió, trajo el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles.
sí fue el único nombre mencionado en las Escrituras. Su actitud ante la necesidad de sus hermanos en Cristo es la evidencia que hubo un cambio de mente en cuanto al amor a los demás, primeramente con la familia de la fe. Su generosidad no fingida bajo la nueva naturaleza en Cristo es mejor dar que recibir. Eso lo encuentras en Hechos 20:35, en donde el dador adopta el carácter de Cristo, cuya naturaleza es dar. En este sentido, la actitud de dar y el carácter del dador están estrechamente relacionados. El dar está en la naturaleza de Dios. Como ya dijimos, de tal manera amó Dios al mundo que dio lo más preciado, al unigénito. Dios tiene un solo hijo. Todos los demás hemos sido adoptados como hijos de Dios. Entonces dice, y en la vida recibida de Cristo, por causa de que nosotros recibimos al Señor Jesús en nuestra vida, ¿qué sucede? Tiene que haber un cambio en nosotros. El hombre natural, ¿qué hace? Retiene. Nunca es suficiente para el hombre natural, el hombre sin Dios. Y lo vemos desde pequeñito. ¿Verdad? El niño tiene un juguetito y uno no es suficiente, va y le quita el otro. ¿Verdad? Muy bien. Bernabé, al vender su heredad en la isla de Chipre, como ya dijimos, trajo el precio, o sea, las ganancias, y lo puso a disposición de los apóstoles para satisfacer las necesidades de la iglesia primitiva. Los apóstoles, esto es bien importante, los apóstoles no impusieron la necesidad, o sea, no impusieron una necesidad a los cristianos como una excusa para solicitar ayuda económica para los necesitados. Esto no fue una imposición de los líderes de la iglesia en aquel momento, dentro de la congregación. A medida que nos adentramos en el estudio del libro de los Hechos, escucharemos más acerca de este hijo de consolación, de Bernabé. Los discípulos se amaban unos a otros. Había frutos evidentes de la gracia de Cristo en todo lo que decían y hacían. Damos según el fruto que producimos y producimos de lo que somos. Una naranja produce naranjas y no otra especie o clase de fruta. No puede producir un fruto diferente a su naturaleza. Jesús dijo, por el fruto se conoce el árbol. Eso lo encuentras en Lucas 6:44, para los que apuntan. La iglesia primitiva tuvo la capacidad de compartir posesiones y propiedades como resultado de la unidad que les dio el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Obrando en las vidas de los creyentes y por medio de ellos, fue algo voluntario. No fue impuesto. No involucró todas las propiedades privadas, sino solo lo que se necesitaba. No fue un requisito para ser miembro de la iglesia, el vender tus propiedades o tu heredad para ser miembro de la iglesia, no. La unidad espiritual y generosidad de estos primeros creyentes atrajo a otros. Cuando vemos el amor, cuando vemos el buen trato, eso atrae. Pero cuando vemos todo lo contrario, palabras hirientes, maltrato, ¿qué hace eso? Aleja. Bernabé, en cuyo nombre, que ya sabemos significa el que consuela a otros, estaba en la iglesia primitiva y había dado buen testimonio de sus obras, siendo un varón lleno de fe. Lleno de fe. ¿Cómo sabemos que era un varón lleno de fe? Por sus obras. ¿La que sí? Dice, hizo honor a su nombre al consolar a los necesitados por medio del fruto del Espíritu Santo en su vida. Como cristianos necesitamos responder, eso es para usted
íntimo para cada uno de nosotros. Como cristianos necesitamos responder la siguiente pregunta: ¿qué clase de fruto hay en mí? Referente al trato mío para con los demás. No podemos dar lo que no tenemos. Es una imposibilidad. Si tratamos de ser cristianos, pero sin Cristo, tarde que temprano, se va a ver el fruto de eso. No podemos ser cristianos sin Cristo. No podemos ser cristianos sin la palabra. No podemos ser cristianos sin la oración, sin la guianza del Espíritu. No podemos. La pregunta obligatoria es: ¿cómo es nuestro carácter? ¿Cristocéntrico o egocéntrico? En donde todo es yo, primero yo, segundo yo, tercero yo. La última Coca-Cola del desierto, ¿verdad? De la respuesta que demos dependerá la naturaleza de nuestro dar. Estamos hablando aquí de dar al prójimo. Que tiene que ser una evidencia en nosotros como parte de nuestra nueva naturaleza. Cristo se dio. El Padre dio. Los apóstoles dieron su vida. Tenemos la Biblia y tenemos la palabra del Señor porque hubieron hombres y mujeres que se dieron. Si nuestro carácter es cristocéntrico, nuestro dar estará pleno de una actitud de amor, liberalidad, generosidad, sensibilidad y empatía por las necesidades del otro. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque sí estamos hablando de el dar, y yo le comenté a nuestro pastor que sí damos porque es nuestra naturaleza, pero también tenemos que reconocer cuando estamos en la necesidad y ser humildes, porque el Señor puede mostrar a un hermano, al pastor, a alguien que tu necesidad, pero cuando esa persona llega a ti, tú dices, no, yo estoy bien. Eso se llama orgullo. Le puedes poner el nombre que quieras, pero eso se llama orgullo. Porque el Señor, porque si estás clamando al Señor, dice, clama a mí, yo te responderé. Él te está respondiendo. A lo mejor no a la manera que tú quieres o que piensas, pero te está respondiendo. Sigamos. Si es egocéntrico, estará lleno de egoísmo, interés y mezquindad. En pocas palabras, mentalidad de escasez. Nunca es suficiente para el hombre natural. Y yo creo que todos hemos pasamos o nos tocará todavía pasar. Porque esa es nuestra naturaleza caída. Está dentro de nosotros, la cual tenemos que dominar por medio de la palabra, por medio del Espíritu. En la palabra dice claramente, no es con espada, no es con ejército, sino con su Santo Espíritu. Es que vamos a vencer. Es que nos tenemos que someter. En cuanto a esta gracia, yo quisiera compartirles un testimonio como parte de este caminar en el Señor mío y de mi familia, en el cual vimos esta gracia. Y dice, porque tengo que ser sincero, tenemos que ser sinceros. Es bonito cuando el Señor obra a favor de sus hijos, pero como dije, muchas veces cuando el Señor obra, no es a la manera mía, ni nada parecido a lo que yo tenía pensado. Pero su voluntad es agradable y es perfecta. Gloria a Dios por eso, porque Él es Dios. Él conoce el principio, el durante y el final, no nosotros. Y como parte de este testimonio, en el 2007 compramos nuestra residencia aquí en el estado de la Florida. Y debido a distintas situaciones, pues en noviembre del 2010 tuvimos que entregar nuestra casa al banco.
Humanamente hablando, tratamos de resolver la situación de todas las maneras posibles, pero era con mis fuerzas, era mi yo. Quiero que entendamos esto. Dice, en 3 ocasiones tuvimos conversaciones con el banco para llegar a un acuerdo, pero terminamos donde comenzamos, o sea, no se halló solución. Nada. Eso era como estar en un desierto en el cual, por más que caminabas, no encontrabas la salida. No sé si te has encontrado ahí, a lo mejor no perdiendo la casa, pero en otras situaciones. Y el Señor lo que trajo a mí y me quebrantó era que Él me mostró que orábamos como familia, seguíamos sirviendo al Señor, pero había algo. No esperamos su respuesta. Y yo creo que eso es una falla general. Oramos al Señor, pero entra el pensamiento, sin realmente esperar en el Señor y que esté conforme a su perfecta voluntad. Oramos al Señor, pero no esperamos su respuesta. Entonces buscamos soluciones a algo, no soluciones, yo diría como remendar algo que el Señor lo puede solucionar, pero en el tiempo de Él, no en el nuestro. Y ahí todos batallamos, porque nosotros nos dejamos llevar por este tiempo, más Él no. Dice, yo pensé que la respuesta del Señor era la misma que yo quería. Salvar la casa, ¿verdad? El techito. Mas no fue así. La respuesta del Señor llegó 4 meses antes de la fecha de remate de la casa. Y yo me acuerdo que una vez mi señora madre me llamó, me preguntó, mira, ¿esto que tú piensas hacer? Yo, mira, mamá, yo te soy sincero. Yo estoy haciendo lo que yo tengo que hacer, tocando puertas, buscando más trabajo, pero no se da. Una cosa sí yo te digo, mamá, que al Dios que yo le sirvo no va a permitir. Al Dios que yo le sirvo, Él va a hacer no sé qué, yo no sé qué, mamá, pero Él va a hacer algo. Porque Él es Dios. Yo no sé, mamá. Un día a la vez, yo le dije a mi señora madre. Y 4 meses antes llega la respuesta divina. Y fue así. Una hermana en la fe, cual su nombre es Roselyn Santiago. Digo nombre porque la Biblia no calla los nombres. Esta dama fue Bernabé para mí y para mi familia. Ella nos consoló. Dice, la cual en obediencia al Señor, esta dama, la cual en obediencia al Señor dispuso su propiedad a favor de nosotros y sin costo alguno por 7 meses. Y no fue que no nos sentamos a hablar con ella. Nos sentamos a hablar con ella, porque primeramente yo no quería. No quería. Yo no vi bien esa respuesta de parte del Señor. Y creo que muchos hombres aquí se van a identificar. Porque no solamente estoy perdiendo la casa, sino que ahora me tengo que ir a vivir arrimado en la propiedad de una mujer. Me golpeó mi orgullo, me golpeó mi hombría. ¿Pero culpa de quién? ¿Mía? ¿No es de Dios? La importancia de la buena enseñanza de la palabra da que buenos resultados. Pon tus pies por fe. Declara por fe. Esta respuesta de parte del Señor al principio no me pareció muy buena, porque no era conforme a mi voluntad. ¿Y quién dijo que mi voluntad era agradable y perfecta? Ya que me confrontaba con mi orgullo y autosuficiencia. Lo digo porque si oramos al Señor por nuestras necesidades, señores, seamos humildes para aceptar su respuesta o decisión al respecto. Él es Dios, por tanto conoce todas las cosas y su voluntad es agradable y perfecta, siempre y cuando nos sometamos nuestra voluntad a la de Él. Su voluntad es agradable y perfecta, no importa, pero va a depender de nosotros someternos a su
voluntad. La voluntad, ahora volviendo aquí a Hechos, la voluntad del Espíritu Santo para todos los creyentes era que suplieran las necesidades de sus hermanos, y los que tenían alguna propiedad era venderla con tal propósito, como evidencia del amor hacia los hermanos. Hechos 5:1, y aquí vamos a ver algo totalmente diferente. Y aparte de la versión Reina Valera, también voy a utilizar traducción al lenguaje actual, porque habla de una manera en la cual yo entiendo que nos ubica mejor. ¿Amén? Y yo lo voy a leer en el lenguaje de traducción actual, Hechos 5:1. Usted me sigue ahí, por favor. Dice, algo muy diferente pasó con un hombre llamado Ananías. Este hombre y su esposa, que se llamaba Zafira, se pusieron de acuerdo y vendieron un terreno. Hasta ahora todo pinta bien, hasta ahora, pero aunque al principio del verso claramente dice que algo muy diferente. Ananías, significado de su nombre, es Jehová es misericordioso o gracioso. Zafira, su definición es hermosa. Este episodio contrasta con la generosidad de Bernabé. Aquí vemos también que se mencionan los nombres a pesar de una situación delicada que vamos a ver por causa de su pecado. El Señor nos muestra en esta historia que el pecado no tiene cabida en su iglesia. Vamos a ver más adelante. Así como el Señor trata con el pecado, de la misma forma y manera tenemos que llamar al pecado y tratar con el pecado, de la manera en que el Señor le trata. A veces podemos pensar, pero es que esto es tan simple. Esto, como dicen por ahí, mentirita blanca. No. El Hijo de Dios no fue a una cruz y fue azotado y pagó con su vida por nada. Mientras la iglesia no ve el pecado como lo que es pecado, que me aparta de Dios, y su resultado es la muerte, por tanto separados de Dios, no vamos realmente a ver como Dios ve la cosa, ve las cosas. Y en eso todos, estoy seguro que somos confrontados. Somos llamados a ser santos así como Él es santo. Y claramente Él establece que sin santidad, ¿qué? Y dice, nadie. Estos son dos ejemplos clásicos de hipocresía entre los cristianos que fingían ser espirituales para impresionar a los demás. Veamos en Mateo 23:27, si me acompañan un momento, Mateo 23:27, un ejemplo acerca de la hipocresía en la cual el Señor Jesús llamó las cosas por su nombre. ¿Ok? Esto, claro está, en amor, pero la verdad. La verdad, pero en amor. ¿Ok? El balance correcto. Mateo 23:27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos. ¿Quién eran los escribas y los fariseos? Los religiosos de ese entonces, ¿no? Los que supuestamente cargaban con la verdad de Dios e instruían al pueblo. ¿Verdad? Hipócritas, les dice Jesús, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. ¿Alguien aquí hay de un cementerio? ¿Ha visitado el cementerio? Hay unas que son imponentes, ¿verdad que sí? Oh, wow, ¿quién estará enterrado ahí? Por más linda que se vea, ¿qué hay dentro? Muerte. ¿Verdad? Muy bien. Dice, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Verso 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. El Señor le ocupa, ¿qué? Lo de adentro de nosotros. ¿Verdad?
Volvamos a Hechos. Ahora, verso 2. La voy a leer aquí en la misma traducción, lenguaje actual. Hechos 5:2 dice, pero entregó solo una parte del dinero a los apóstoles y se quedó con el resto. Su esposa sabía lo que había hecho y estuvo de acuerdo. Todo iba bien, vendieron la propiedad. ¿Quién fue el que puso eso en el corazón de los creyentes? Pedro. El Espíritu Santo. Porque eso que puso el Espíritu Santo era a los creyentes de esa iglesia primitiva, no era a los que no eran creyentes, era los que se habían añadido, que el Señor había añadido, y habían confesado su fe, y habían recibido del Señor. ¿Ok? Y este pasaje se utiliza, por decirlo así, para los matrimonios. Va dirigido a los matrimonios, porque aquí nos va a hablar de un matrimonio, hombre, mujer. Y yo creo que aquí debemos de ver qué nos aplica a nosotros, al hombre, porque aquí estamos viendo un hombre que tomó una decisión y la mujer supo lo que él estaba haciendo y estuvo de acuerdo. ¿Ok? Dice, Ananías y Zafira estaban en la multitud de los que habían creído. Eso es Hechos 4:32. Y habían participado del Espíritu Santo. Eso está en el verso 3 del capítulo 5 que vamos a ver. Este matrimonio se confabuló en un plan para mentir. El significado de mentira es manifestación de lo falso. Ananías, como cabeza del hogar, como cabeza del hogar, se dejó dominar por un pensamiento y a su vez le presentó el mismo a su mujer. A lo mejor lo cambió un poquito para atraer más a su compañera, pero igual se lo presentó. La cual, en este verso 2, nos da a entender que actuaron en acuerdo. Él le presentó la idea, ella lo compró, porque no fue obligado. Aquí no hay nada obligado. Si hacemos conforme a la idea del esposo, es porque yo estoy de acuerdo. Se supone. Dice, la ayuda idónea, Zafira, en ese momento tenía que ser, ¿qué? Estorbo. Tenía que estorbar a su hombre, a su esposo. ¿Por qué? Más adelante vamos a ver el por qué. Y a favor del Señor. A favor del Señor. Ahora, vamos un momentito a Efesios 5:21 y vamos a ver que somos llamados a ¿qué? A someternos los unos a los otros en el temor del Señor. En el temor del Señor. ¿Ok? Nos sometemos a las autoridades si estas autoridades están conformes a la voluntad del Señor. Si aplican una ley y esa ley no está de acuerdo a la voluntad del Señor, no voy. No voy. ¿Está bien? Efesios 5:21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Aquí está hablando claramente, no solamente a los matrimonios, a todos por igual. A todos. Verso 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. En Efesios 5:23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Pablo establece el principio fundamental de la sumisión en el verso 21. Someteos unos a otros en el temor. Si aún de aquí Dios no lo quiera, si aún de aquí sale algo que no está conforme a la palabra del Señor, no estamos obligados a seguir esa doctrina. Amén. Porque no venimos aquí a estar de acuerdo con el pastor y con su esposa o el que esté. No, si no está conforme con la palabra, tenemos que ser como los de Berea. ¿Ok? Tenemos que escudriñar, tenemos que buscar y estar ahí. Por eso es necesario nuestra intimidad con el Señor. Él es un hombre como nosotros, Él se puede equivocar, también justamente ella.
Y para eso estamos nosotros, en amor. ¿Ok? Velar nuestras espaldas y cubrir con amor las faltas. ¿Muy bien? Ok. Hablando acerca del matrimonio, así como el Señor liberó a su iglesia de los peligros del pecado, la muerte y el infierno, el esposo, amén. Están muy calladitos. Yo soy esposo también, así que yo voy ahí en ese, sí, en ese bote voy también ahí, así que tranquilos. Nos está hablando a todos, amén. Ok, dice, ok, así como el Señor liberó a su iglesia de los peligros del pecado, la muerte y el infierno, el esposo hace provisión, protege, preserva y ama a su esposa. Ama, no entiende, ama. Cristo, ¿qué hizo? Nos amó. Dios, ¿qué hizo? Nos amó. ¿Ok? Y el amor va por encima de estar de acuerdo o no de acuerdo. Aunque no estemos de acuerdo en algo, eso no quita de que yo no la ame a mi esposa. ¿Ok? Muy bien. Dice, mientras la dirige por medio de su sumisión a una vida bendecida. La mujer se va a someter al varón. Mujer, ahora, mujeres, tú te sometes a tu marido si el marido está sometido a Cristo. Si el hombre no está sometido a Cristo, entonces hay que ser estorbo para con él. ¿Ok? Tenemos que estorbar a este hombre. Muy bien. También hombres, si nuestras esposas no están en línea con el Señor, también nosotros como cabezas y sacerdotes de nuestro hogar tenemos también que llamar, ¿ok? Y en amor, pero en la verdad, corregir, ¿ok? Dice, la esposa se somete a su marido si este marido está sometido a Cristo, ¿ok? Entiéndase que estamos hablando acerca de las decisiones que como matrimonios tomamos todos los días. ¿Cuántos matrimonios toman decisiones aquí todos los días? Todos, ¿verdad? Unas de mayor rango, otras de menor rango, pero todas, cuando tomamos una decisión, vamos a recibir, ¿ok? De acuerdo a la decisión que tomemos, vamos a recibir, ya sea el bien o el mal. O sea, cada decisión es importante, y tanto el hombre como la mujer tienen que estar en común acuerdo, conforme a la palabra del Señor, para tomar la mejor decisión. Porque en nuestras decisiones también nos llevamos a nuestros hijos. ¿Ok? Nuestros hijos van a pasar la consecuencia, sufrir consecuencias, o van a ver la bendición del Señor. Amén. Y lo interesante de esto es que ese hijo, ¿a quién usted cree que le va a echar la culpa cuando ese padre no tome la decisión correcta? A Dios. A Dios, ¿por qué tú permitiste esto? Dios, ¿por qué tú? No. Fue que tu padre tomó la decisión incorrecta. Sometió su voluntad al maligno. O mamá tomó la decisión incorrecta. ¿Ok? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Esto también aplica a todos por igual. Solteros. También, si no estás casado, también aplica a todos, ¿ok? Viudos también, viudas, todos, ¿ok? Sí, esto es importante. Esto también aplica a todos por igual. Si esta decisión, pensamiento, idea o oportunidad se sale del orden establecido por el Señor y en su palabra, no estamos obligados a obedecer. Tenemos que entender. Y yo creo que una palabra que no es muy común, naturalmente hablando, es a decir que no. No cuando tenemos que decir que no. Porque para otras cosas, bueno, sí. Pero aprender a decir que no cuando vemos que se está desviando el asunto. Decir que no cuando no es conforme a la voluntad de Dios. Ah, no, pues ¿qué va a pensar? ¿Qué va a decir? Si no está conforme, ese es el momento, páralo ahí.
mira, amada, amado, ven acá, vamos a sentarnos, porque yo creo que eso no es la solución correcta. Es de aprender a decir que no. No. Y no es que no te ame, yo te amo, y porque te amo, te digo que no. No debemos proseguir con ese plan, no sigamos con este hábito, no. Esto el Señor me lo dio esta mañana. Y quiero compartir porque quiero que vean, eso se encuentra en 1 Samuel 25, del 2 al 37, pero yo simplemente voy a tocar unos versos, y aquí está hablando de una pareja también, está hablando de Nabal y está hablando de Abigail, ¿ok? El nombre Nabal lo que significa es insensato, ¿ok? O sea, con su nombre ya lo está diciendo todo, ¿está bien? ¿Muy bien? Pero entonces está su esposa, Abigail. Abigail. Muy bien. Y lo que sucedió aquí fue que este hombre rico, ¿ok?, vivía en un lugar. Ya el rey David había sido ungido como rey. Todavía no había llegado a la posición de rey, pero ya había sido ungido como rey. Estaba huyendo de Saúl. Y en distintas ocasiones él cruzaba por los campos de este hombre y no le tocó ni una oveja. Ni él ni sus 400 hombres. No le tocaron nada a Nabal. Sin embargo, lo defendían cuando había situaciones. Pero hubo un día en el cual David, el ungido del Señor, tuvo necesidad. Y era el tiempo donde estaban esquilando a las ovejas. ¿Ok? Entonces vino David y le dijo a uno de sus siervos, le dijo, mira, vas a ir donde Nabal, con mucho respeto, y le vas a decir, Nabal, yo vengo de parte de David, tantos años he pasado por tus terrenos, no he necesitado nada de ti, pero ahora sí necesito. Mis hombres están hambrientos y necesitan algo que comer y yo no tengo que darle. Con mucho cariño y mucho respeto, tu hijo. El ungido reconoce, naturalmente hablando, que está hablando con un hombre mayor a él. Y se va por debajo, se somete a la autoridad de Nabal. Manda al mensajero. El mensajero va y le explica todo a Nabal. Entonces, Nabal, como dice su nombre, bueno, dijo tantas cosas. Y una de ellas que dijo era que David era un esclavo huyendo de su amo. Dijo más, dijo, yo no voy a darle la comida de mis criados a gente que yo ni siquiera conozco. No hay problema. El hombre volvió a donde David, le explicó a David el asunto, ¿y qué creen que hizo David? ¿O qué creen que iba a hacer David? Matarlo. Mira las decisiones que nosotros como hombres y jefes de familia podemos meter a nuestras familias, a nuestra esposa y a nuestros hijos. Hombre, no eres tú solo. Cuando tomas la mala decisión, estás metiendo también en ese tren a tu familia. ¿Ok? Dice, verso 14 de 1 Samuel 25. Dice, uno de los sirvientes de Nabal fue a decirle a Abigail, su esposa, David envió unos mensajeros a nuestro amo con un saludo amistoso, pero él los insultó. Él los insultó. Mira lo que hace una mujer sabia que edifica la casa. La mujer sabia edifica su casa bajo el fundamento establecido en la palabra. Verso 18 dice, Abigail no perdió tiempo. Cuando supo eso, dijo, espérate, no perdió tiempo. De inmediato le envió a David 200 panes, 200 recipientes de cuero que de vino. O sea, le envió todo lo que él quería. Esta mujer sabia y entendida dijo, envíalo. Envíalo. Verso 19 dice, y le dijo a sus sirvientes, adelántense ustedes que yo iré después sin decirle nada a su maridito. ¿Está bien? Abigail se montó en un burro
Ella no envió, ella envió adelante para que se encontraran con David para detenerlo, por decirlo así, pero ella también iba a dar la cara. Mujeres, si los hombres no toman la posición que Dios estableció, te va a tocar a ti. En lo que este hombre entiende y reconoce que tiene responsabilidad ante Dios, tiene autoridad si él se somete a Cristo. No es que usurpes el lugar del hombre, porque ese no es tu lugar, pero sí te va a tocar tomar las riendas en lo que este hombre, claro está, pedirle dirección al Señor, orarle al Señor para ver cuál es la decisión correcta. ¿Okay? Aquí esta mujer no pudo perder tiempo porque iban de camino a matarles por culpa del marido. ¿Ok? ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Dice, Abigail se montó en un burro y empezó a bajar del cerro. También David y sus hombres venían bajando del cerro. Y David le dijo, de nada nos ha servido cuidar el desierto, las ovejas de ese hombre. Nunca le he pedido nada y sin embargo me ha pagado mal. El bien que le he hecho, que Dios me castigue duramente, palabras de el futuro rey de Israel, el ungido, que Dios me castigue duramente si antes de que amanezca no he matado a Nabal. Aquí está hablando la ira del hombre. En la ira del hombre la justicia de Dios no obra. ¿Ok? El Señor dijo, airaos, mas no pequéis. Nos vamos a airar, pero tenemos que tener cuidado con nuestra lengua. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos en el momento de la ira. Porque las palabras son como la pasta dental. Una vez tú aprietas la pasta dental, trata de devolverla. Así son las palabras, mis hermanos. Dice que no he matado a Nabal y a todos sus hombres. O sea, este hombre insensato estaba metiendo a todos estos trabajadores suyos, posiblemente, quién sabe, hasta su esposa e hijos, por una mala acción, por una mala decisión. ¿Ok? En ese momento David y sus hombres se encontraron con Abigail. Cuando ella lo vio, verso 23, se bajó del burro y se inclinó de cara al suelo. ¿Qué ella está haciendo? Sometiéndose a la autoridad. Porque de alguna forma y manera esta mujer sabia entendía que ese iba a ser el próximo rey de Israel. Esta mujer sabia y entendida. Y echándose a los pies de David, David le dijo, Señor mío, por favor, escuche usted mis palabras, aunque no soy más que una simple sirvienta suya. La mujer de Nabal. No le dé usted importancia a las groserías de Nabal. Su nombre significa estúpido. Y en verdad lo es. Yo tengo la culpa de todo. ¿Qué mujer, ah? Ella, frente, no es como el marido. Ahí cuando el marido dijo lo que dijo, David no estaba presente. Si David estuviera presente, a lo mejor no hubiese reaccionado como reaccionó. Pero ella frente al ungido de Dios. Se somete, se humilla. Pero Dios no permita, y la tengo, dice. Ella es culpable de todo, dice, y la tengo, Señor mío, porque no vi a los mensajeros que usted envió. Pero Dios no permitirá que usted se desquite matando a gente inocente. Yo le pido a Dios que castigue a los enemigos de usted del mismo modo que será castigado Nabal. ¡Qué mujer! Ella entendía que su hombre, ella no tapó, ella no escondió su mal proceder. Oye, mujer, no tapes el mal proceder de tu marido. Claro, no lo descubras frente a la gente, pero en tu intimidad tienes. ¿Ok? Si tú ves, si eres testigo presencial de un mal proceder de tu amado, tienes que llamarle para que lo protejas, para que deje de hacer eso. ¿Ok? Dice, por favor, acepte la comida que he traído para usted y para sus hombres y perdone mis errores. Usted solo lucha cuando Dios se lo manda. O sea, en pocas palabras, Dios no está enviando esto. Dios no lo mandó a usted a hacer eso. Pero la ira del hombre, ¿qué? No obra la justicia de Dios. Muy bien. Estoy segura de que Dios hará que todos los descendientes de usted reinen en Israel.
Ahora es profeta también. Ahora es profeta esta mujer. Mira qué entendida es una mujer que se pone en las manos del Señor. Se llama sierva, se humilla. ¿No somos llamados a eso también nosotros? A servirnos los unos a los otros, a humillarnos. Wow. Estoy segura de que Dios hará que todos los descendientes de usted reinen en Israel. Por eso, ni ahora ni nunca haga usted lo malo. Usted, mi Señor, será el líder de Israel. Lo que mucha gente no entendía, a esta mujer en un campo por ahí escondido, el Señor se lo reveló. ¿Ah? Dice, pues Dios le cumplirá todas las promesas que le ha hecho. Gloria a Dios. Cuando eso suceda, usted no se sentirá culpable de haber matado a gente inocente. ¿Por qué? Por el momento de ira. La ira lo iba a llevar a matar a gente inocente y después se iba a arrepentir. ¿Cuántos de nosotros no hemos tomado malas decisiones bajo presión, bajo la ira, bajo el enojo y después estamos y le pedimos al Señor que nos ayude? Pero no fuimos nosotros que nos metimos ahí. La misericordia del Señor, mis hermanos, es mejor que la vida misma. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Y gloria a Dios por sus misericordias que aguardan por nosotros. Porque sin su misericordia, ¿qué sería de nosotros? Gloria a Dios. Oh Señor. Dice, ni triste por haberse desquitado. Cuando todo esto suceda, acuérdese usted de mí, dice ella, que soy su servidora. David le contestó, bendito, bendito sea el Dios de Israel. Él reconoció que esta mujer fue enviada por Dios para detenerlo de algo que Dios no le mandó a hacer. Que te envió a mí. Y bendita seas tú por ser tan inteligente, mujeres inteligentes de la congregación, y por no dejar que yo mismo me vengara y matara a gente inocente. Si no hubieras venido a mí, te juro por Dios, dice el futuro rey, te juro por Dios que para mañana no habría quedado vivo un solo hombre de la familia de Nabal. Qué bueno que qué bueno que el Dios de Israel no permitió que yo te hiciera daño. O sea, en pocas palabras, Él la iba a matar también. Para que veamos las malas decisiones que nosotros los hombres tomamos. E incluimos a nuestras familias en ellas. Y van a sufrir por culpa de nuestras malas decisiones. Y mujer, tienes que ser el estorbo. No esperes a nadie más, tienes que ser tú. Tienes que ser tú, mujer de Dios, la que estorbe al hombre. En todo lo concerniente a lo espiritual y en su vida misma, incluyendo trabajo, hábitos, deportes, todo. Si no hubieras venido a mí, te juro por Dios que para mañana habría quedado vivo un solo hombre de la familia de Nabal. Qué bueno es Dios, el Dios de Israel, que no permitió que yo te hiciera daño. David aceptó la comida que Abigail le había traído y le dijo, puedes irte tranquila, que yo haré lo que me has pedido. Cuando Abigail regresó a su casa, encontró a Nabal muy contentito y completamente borrachito. Mujer sabia, lo vio en esa situación, lo dejó quieto, quietecito, lo dejó. Eso es el verso 36. Pero por eso no le contó nada hasta el día siguiente lo que había pasado. 37. Por la mañana, cuando a Nabal ya se le había pasado la borrachera, su esposa le contó lo sucedido. En ese momento Dios hizo que Nabal tuviera un ataque al corazón. Dios
no Satanás. Y Nabal se quedó tieso como una piedra. 10 días después, tuvo otro ataque y murió. O sea, pagó el que tenía que pagar. El justo juicio de Dios. Y aquí nadie está por encima de la santidad de Dios. Dios no tiene hijos favoritos. El unigénito Hijo de Dios vino a padecer por el pecado. Iglesia, tenemos que entender eso. El pecado no juega. Satanás no juega. Cristo no vino aquí a pasarla bonito. Él dejó su lugar en el cielo, a la diestra de Dios Padre, y se humilló hasta lo sumo para vencer al pecado, ¿ok? Y juntamente con el pecado la muerte, ¿ok? Aunque la obediencia aparenta traer discordia al principio, ¿ok? Aplicando la obediencia, cuando vamos a exhortar a alguien, porque a nadie le gusta, por más bonito que se lo quieras decir, no gusta. Si no, pregúntele a sus hijos, ¿ok? Aparenta traer discordia o división, al final nos conducirá a la vida eterna. Esto debe hacernos reflexionar a todos los matrimonios dentro de la iglesia y por tanto rendidos a los pies de Cristo. Ir a la iglesia, oiga bien, hermano, no se engañe a sí mismo. Ir a la iglesia no garantiza que estemos haciendo la voluntad del Señor. Como matrimonio e individualmente todos los días tenemos que ser confrontados a la luz de la palabra y procurar la llenura del Espíritu Santo. Como dijo nuestro pastor, uno no le pide al Señor ver su rostro, nos va a costar. ¿Ok? Eso sí nos va a costar. A Cristo le costó su vida, darnos vida. Pero ver a Dios, ser santos como Él es santo, nos cuesta, nos va a costar. Así que no nos engañemos, ¿ok? Para limpiar nuestras mentes de todo pensamiento contrario. Esto es de todos los días. Ahora volvamos a Hechos 5:3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? En esta versión, la voy a leer de nuevo. Dice, entonces Pedro le dijo a Ananías, ¿por qué le hiciste caso a Satanás? Satanás no mete algo en nosotros si nosotros no se lo permitimos. ¿Creíste que podrías engañar al Espíritu Santo? A veces podemos llegar a pensar eso. Y te quedaste con parte del dinero. Verso 4. Antes de vender el terreno, era todo tuyo y de tu esposa. Y cuando lo vendiste, todo el dinero también era de ustedes. La propiedad era de ellos. Ellos podían hacer con ella lo que ellos quisieran. ¿Cierto o no? Ahora, ahí es donde está el problema. El problema de ellos es hacer ver, fingir, aparentar que están haciendo la voluntad del Señor cuando no lo es. El Espíritu Santo puso en ellos darlo todo. Porque el fundador de la iglesia, que se llama Jesucristo, lo dio todo. Y en la recién nacida iglesia tenía que ser establecido el amor. Pero ¿cómo demostramos el amor? Como esposa, ¿aceptaste a tu esposo por las palabras lindas nada más o porque él cedió? Se supone pues porque hay unas acciones que demuestran el amor de esa persona para con usted. ¿Qué hizo Dios? De tal manera amó Dios, el Hijo. Cristo de tal manera nos amó, se entregó. Nosotros entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Echarnos para atrás y coger sol? Y te quedaste con parte del dinero. Por lo que hiciste, ¿por qué lo hiciste? Le dice Pedro. ¿Por qué lo hiciste? No nos has mentido a nosotros.
Ananías, sino a Dios. Sino a Dios. Aquí cuando dice lleno, esta palabra lleno, lo que significa en el griego es plero, es hacer repleto. Entiéndase que ese pensamiento, que eso fue lo que hizo Satanás, un pensamiento, llegó aquí y de aquí lo acomodamos, lo acomodamos y le vamos dando vuelta al pensamiento hasta que es como un rompecabezas, vamos armándolo. Y después que está aquí, vas aquí. Y después de aquí va aquí, aquí y aquí. A nuestras acciones. No fue que Satanás se le apareció en una imagen. No, es un pensamiento que albergamos en nosotros. Dice, entiéndase, una media verdad, este pensamiento que Satanás pone, es una media verdad, la cual va en contra de lo establecido por Dios. Y una media verdad, el que no sabe que una media verdad es lo mismo que una mentira completa. ¿Ok? No hay medias verdades, como el mundo quiere hacer aparentar, que hay medias verdades. Sí, pero yo creo. Aquí. Vamos aquí. No, es que yo, como me dice un compañero, es que yo no sé ni quién lo escribió y yo no sé. Yo le digo, bueno, ¿tú no sabes quién lo escribió? Bueno, ¿quién habló? Vamos a Génesis. ¿Qué dice Génesis 1? En el principio creó Dios. Él no te está convenciendo, Él simplemente está dejando saber lo que Él hizo. Ahora, nos toca a nosotros recibirlo o no recibirlo. De tal manera envió Dios al mundo a su Hijo. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Creerlo o no creerlo? Esa es la verdad de Dios establecida desde antes de la fundación del mundo. Entonces dice, a diferencia de Bernabé, cuyo gesto de generosidad estaba lleno del Espíritu, ¿ves? Lleno, plero. ¿De qué estaba lleno Bernabé? Del Espíritu. Por eso vendió su propiedad, regresó y lo puso completo. Porque ¿quién fue el que dio la orden? ¿Quién fue el que puso ese mandamiento, por decirlo así, ese anhelo de ellos de dar para suplir las necesidades? No fueron los apóstoles, fue el Señor por medio del Espíritu Santo. Entonces, si tratamos de cambiar algo a lo establecido por Dios, ¿qué está pasando? Ya no es la verdad de Dios. ¿Ok? Ananías podía decidir si vender o no la tierra y cuánto dar. ¿Cierto o no? Podía decidir. Cualquiera que haya sido la sugerencia de Satanás, no podría haber llenado su corazón con esta maldad si Ananías no hubiera consentido. No sé si usted en un momento en las noticias aparece alguien que hizo tal fechoría y dice, el diablo que me dijo y yo fui. Bueno, literalmente se puede decir que sí. Él albergó ese pensamiento y se fue por ahí. Pero ¿quién va a pagar las consecuencias? El efecto de la llenura de Satanás, un pensamiento casual, pero en contra de lo establecido por el Señor, de una forma que aparenta no ir en contra y a la misma vez, entre comillas, nos beneficia. ¿Ok? Como resultado de este pensamiento en Ananías, lo primero que produjo fue la mentira. Vino el pensamiento, actuaron. Cuando Pedro le pregunta, ¿qué dicen? Sí. Vendí y aquí está todo. ¿Todo qué? No está todo. Según para ti, esa es tu media verdad. Pero no es la verdad. Porque el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios y conoce lo profundo del hombre, no necesita que tú hables, no necesita que yo hable. El Señor muestra a sus siervos. Así que por más escondidito que creas que estás haciendo tu trampita y tu cosita, el Señor todo lo ve. El Señor todo lo ve. Dice, así como Adán, después que pecó y fue confrontado por el Señor, la primera palabra que salió de su boca fue Génesis 3:11, yo le leo. Génesis 3:11.
Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? La instrucción fue al hombre, no a Eva, al hombre. Por eso el Señor llama al hombre primero. Verso 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, perdonen damas, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Esa era la verdad? Pregunto, ¿esa era la verdad? ¿Ella fue donde él y lo obligó? Ah, ¿qué pasó? Él sometió su voluntad a la de ella y comió tranquilamente. O sea, ahí vemos desde el principio nuestra naturaleza caída, desde el principio, que nos confrontan y no nos cuesta decir la verdad. Pero tenemos que decir la verdad, por más que duele, por más difícil que aparente ser. ¿Ok? Dice, así como Adán se creyó sabio en su propia opinión y mintió. Acuérdese, mentir es decir algo falso. ¿Ok? Mintió a Dios. Lo mismo hizo Ananías. No reconocieron su desobediencia al Señor. No la reconocieron. Y por tanto su pecado. El Espíritu Santo, cuya presencia estaba en su interior, en ambos. ¿Ok? Tienen que acordarse que este suceso en la iglesia primitiva fue en la, ¿cómo se dice? En la gracia, no en la ley. No en la ley, en la gracia de Cristo. ¿Ok? Dice, cuya presencia estaba en su interior en ambos, en todo momento, así como en la iglesia, hablando de Ananías. ¿Quién le reveló a Pedro lo que hizo Ananías? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo se lo reveló. Óigame. Bueno, vamos a ver. Verso 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué le hiciste caso a Satanás? Verso 3, ¿creíste que podrías engañar al Espíritu Santo y quedarte con parte del dinero? No es como ahora. Los profetas y los apóstoles que se levantan, mira, ven, te van a dar tanto, mira, ven, van a poner en tu mano tanto, mira, ven, van. No. Es llamar pecado, pecado. Todos los profetas desde el Antiguo Testamento vinieron a confrontar al pueblo con su pecado. Vinieron a llamar al pueblo a que se arrepintieran y volvieran a las sendas antiguas. Todavía eso continúa. Todavía eso continúa. ¿Ok? Lo segundo que produjo la llenura de Satanás fue el robar, al sustraer la venta de la propiedad. Su pecado fue mentir a Dios, al Dios omnisciente, que eso el pastor nos lo enseñó hace unos años atrás. La omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe, todo lo sabe. Al decir que dio todo, pero en realidad se reservaba parte de la ganancia para él, tratando de parecer más generoso de lo que en verdad era. Este hecho se juzgó con dureza porque la deshonestidad y la codicia destruyen nuestra santidad y por tanto nuestra relación con el Padre. Impide que el Espíritu Santo obre con eficacia. Toda tentación, oiga bien, toda tentación proviene de Satanás, padre de toda mentira. El propósito de este Satanás es alejarnos de nuestro Padre Celestial y él hará, óigame, todo lo necesario. El negocio de él es arrebatar las almas, ¿ok? Es llevarnos juntamente con él, porque él sí sabe para dónde va. Y lo peor del caso de él es que él no tiene salvación, nosotros sí, por la gracia de Cristo Jesús. ¿Ok? Lo que este adversario puede lograr en nosotros dependerá si le obedecemos al someter nuestra voluntad por medio de sus artimañas. No podemos bajar la guardia, no podemos, ante tal enemigo que es capaz de todo para destruirnos, a nosotros y a nuestras familias. Él no se va a detener. Y si no cree, prenda
la televisión o ponga la radio y escuche las noticias y vea hijos matando padres, padres matando hijos, abusando unos que del otro, cuando se supone que sea para defendernos, para amarnos, para cuidarnos. Sin Cristo no hay orden. Sin Cristo no hay orden, estamos en tinieblas. Nuestra protección se encuentra en Cristo y su evangelio tal y como está establecido, sin añadirle y sin quitarle. Hechos 5:5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, oigan los jóvenes, lo que le espera el trabajito, a los jóvenes, de la congregación, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Este juicio de unos cristianos, ellos no eran del mundo, pues claramente Pedro dice, ¿por qué creíste que podrías engañar al Espíritu Santo? Porque si es del mundo, ¿para qué decirle eso? Eran cristianos. ¿Por qué mentiste, trataste de mentir a Dios? Porque eso es del mundo. Esa es su naturaleza. Pero nosotros no somos llamados a eso. Si en verdad hemos probado la gracia del Señor, si en verdad hemos entendido que hemos sido comprados a precio de sangre, este juicio en realidad fue una misericordia para muchísimas otras personas de esa iglesia primitiva. Harían que se examinaran estrictamente a sí mismas al saber que este hombre cayó muerto en la recién nacida iglesia de Jesucristo. Cayó muerto al instante. No fue que se fue como Nabal y a los 15 días, no, ahí. El Señor quería demostrar claramente que en su iglesia el pecado no tiene cabida. No puede haber cabida. En el sentido de que es todavía un hábito en nosotros. No es que no nos equivoquemos, no, es un hábito, es constantemente lo mismo y lo mismo y lo mismo en nosotros. ¿Ok? Dice, con oración y terror de la hipocresía, codicia y vanagloria, y debieran seguir haciéndolo así, impediría el aumento de los falsos cristianos. Si hoy, en la iglesia de hoy, sucediera eso, hay que ver cuántos regresan. Es triste, no debiera dar risa, porque eso le costó la vida al Señor Jesucristo. Esto no es juego, señores. No es juego. Cristo no estaba jugando. La congregación aprendió que la muerte física puede ser consecuencia del pecado. Ese temor se extendió no solo entre los presentes, sino también a todos los que lo oyeron acerca del juicio divino. Todos los que lo oyeron y no estuvieron allí, entró el temor del Señor. Le dijo, oh, espérate, aquí no se juega. Si voy, es porque voy. No voy para aparentar, para creer que soy, no. Aprendamos de esto. Cuán odiosa es la mentira para el Dios de la verdad. Y no solo a evitar la mentira directa, sino todas las ventajas obtenidas al usar palabras, mentiritas blancas, y de doble significado en nuestra vida. Los judíos no embalsamaban a sus muertos. Por eso los jóvenes les sepultaron al mismo día de su muerte. Y en especial si se trataba de alguien que moría como resultado de juicio divino. En la gracia. Hechos 5:7. Como 3 horas más tarde llegó Zafira sin saber lo que había pasado. Entonces Pedro
le preguntó, quiero que observen aquí, Pedro no la juzgó por ser la mujer de Ananías. Él le pregunta, o sea, la misericordia de Dios. Pedro le pregunta, dime Zafira. Ella no sabía lo que había acontecido. Pero el Dios justo no juzgó, aunque él sabía. Él le está dando la oportunidad a ella de reconocer su pecado. Dime, Zafira, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Qué triste. Así es, respondió ella. Así es. O sea, como si aquí no hubiese pasado nada. Aquí nadie se enteró de nada. Ese fue el precio. Entonces Pedro le dijo, verso 9, ¿por qué se pusieron de acuerdo para engañar al Espíritu del Señor? ¿Por qué? Mira, ahí vienen los muchachos que acaban de enterrar a tu esposo. Ahí están. ¿Cómo? Sí, acaban de enterrar a tu esposo. Acaban de enterrarlo. Y ellos mismos te van a enterrar a ti. ¡Wow! Eso es gracioso. Por una mala decisión de este hombre, arrastró con esa mala decisión a su esposa. Y ambos murieron. Juicio divino. Y al cielo no fueron. Al cielo no fueron. Porque trataron de engañar al Señor y a su Espíritu. Él es santo. Él habita en luz inaccesible. La única manera en la cual Dios se acercó a nosotros fue en Jesús, Emmanuel. Es donde único el Dios Santo habitó con el pecador. Para que el pecador no se quede igual. Al instante, verso 10, al instante, Zafira cayó muerta. Así que los muchachos entraron y se la llevaron para enterrarla junto a su esposo. Todos los que pertenecían a la iglesia y todos los que se enteraron de lo sucedido sintieron mucho miedo. Ahora le tocó el turno a Zafira, la misma que le compró la idea a su marido, el cual Satanás puso en Ananías, ¿verdad? Lo llenó. Pero ¿quién llenó a Zafira? ¿Quién fue el que llenó a Zafira? El marido. ¿No fue Satanás? No fue Satanás, fue su maridito. La misma que le compró la idea a su marido, el cual fue lleno, pleró, por un pensamiento de Satanás. Y posiblemente aquí sucedió que ellos tenían esa propiedad, la vendieron, pongamos que costaba $10,000, ellos dijeron, no, costó $5,000. El hombre aquí, ¿verdad? Primeramente, Satanás en el pensamiento. No, esto ya la vendí. ¿Quién fue que puso eso en el corazón? El Espíritu Santo. Él le ayudó también juntamente a que se vendiera. Para que ese dinero hacía falta. Entonces, él, se vendió, tienes el dinero, pero no puedes decir que es parte, o es la mitad, o es una cuarta parte. El mandamiento era ¿qué? Todo. Y a los pies de los apóstoles, no era para que tú lo administraras. No, a los pies de la autoridad de la congregación. Entonces ahora ellos eran responsables por ese dinero. Entonces este hombre a lo mejor dijo, no, espérate, yo creo que si costó 10,000, yo puedo bajar y decir que son 5,000, así me quedo con 5, y no está mal. Yo les ayudo y yo me ayudo. Ahora, ¿cómo se lo digo a mi mujer? Para que ella me apruebe. Tengo que buscarle algo que mi esposa sepa y que le guste, para que me apoye. Ya sé, nos vamos de vacaciones. Entonces viene y dice, mira, mamá, vendimos la propiedad, todo chévere, qué bueno. Sí, pero tengo una idea que está mejor que eso. Cuéntame. Pues vamos a dar $5,000. ¿Se ve bien o no se ve bien? Se ve bien, ¿verdad? Ahora, ¿era la voluntad del Señor? No tengan temor, digan.
No era la voluntad del Señor. ¿Era qué? Todo. Si lo ibas a hacer, tenía que ser todo. Él le dijo, pues entonces nos quedamos con 5,000 y nos vamos al lugar ese que tú siempre has querido. Y aquí vemos los resultados de su tremenda idea, pensamiento. Fueron unas vacaciones, sí, las cogieron eternas en el infierno. Es ahí donde Satanás, con un pensamiento pero inofensivo, como que no le hace daño a las no, mi esposa no se va a enterar. Mi esposo, ay, tranquilito. Parece inofensivo. Logra que cambiemos la verdad de Dios, nada más y nada menos. La verdad de Dios por una media verdad. Entiéndase, mentira completa. En donde llegamos a pensar que estamos haciendo, y es lo peor de todo, en donde llegamos a pensar que estamos haciendo la voluntad de Dios, que es lo peor de todo. Incluso podemos llegar a creer que somos irreprensibles al actuar de esta manera. O sea, nos estamos justificando nosotros mismos. Lo que le pasó a Adán, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Adán? La mujer que tú me diste, yo no, la mujer que tú me diste. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? Vamos, fuera. ¿Ok? En esa situación se encuentra Safira, la cual no sabe nada de lo ocurrido a su marido, por causa de darle la entrada a Satanás por medio de un pensamiento. Pedro, y aquí están los hombres de Dios, mujeres de Dios, que sí tiemblan la rodilla. Oye, me le tuvieron que haber temblado que las rodillas a Pedro. El mismo Pedro que bajo una presión boba negó al Señor. ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces? 3 veces, ¿verdad que sí? Está ahora aquí diciéndole a este hombre y a esta mujer que van a perecer, que van a morir. Al instante. ¡Wow! Pedro confronta a la mujer para darle la oportunidad de arrepentirse de su maldad. Pero ella hace todo lo contrario. Safira había ido muy lejos en su presunción. Presunción, el significado es vanidad que muestra a una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Esta presunción injustificable en la paciencia de Dios. O sea, esta presunción era injustificable. O sea, ella no se podía justificar. Ella tenía que reconocer que había pecado, que su esposo había mentido. Por tanto, ella iba también hacia lo mismo. La necedad de Safira, entiéndase, humana. La necedad del hombre natural, que viene como resultado de jactarse de que no cometemos pecado ante un Dios santo. Por esa razón también se convirtió en una lección gráfica del juicio divino y la consecuencia última del pecado, la cual fue su muerte instantánea. Nunca seremos tan santos, señores, para no necesitar la misericordia de Dios. Nunca seremos tan santos para no someternos a Jesucristo. Hasta que nuestro Rey y Salvador aparezca, estamos incompletos. Estamos incompletos. ¿Ok? Estaremos completos cuando estemos ante la majestad de nuestro Señor y Salvador. ¿Ok? Ambos se propusieron tentar al Señor y a su Espíritu Santo, lo cual podemos también nosotros hacer si no tenemos un temor reverente hacia el Señor Jesús. No podemos perder de vista que esto sucedió en la dispensación de la gracia, en la recién nacida iglesia. Por esta razón, quiero que veamos un ejemplo de tentar al Señor, incluso utilizando su santa palabra, fuera de sus propósitos eternos. Mateo 4:3. Y aquí en esta escena, ya estamos acabando, aquí en esta escena aparece Satanás mismo a tentar a Jesús. A Ananías, posiblemente lo que se le apareció a Ananías en ese pensamiento fue por causa de su propia concupiscencia que cargamos todos. Porque él sabe por dónde, qué clase de pensamiento trabaja en ti, cuál trabaja en mí, por ahí él va a tratar de mandar una recta 100 millas.
¿Ok? Pero aquí está el mismo adversario Satanás. Porque él sabe que el que está frente a él es el one and only Hijo de Dios. Jesucristo. ¿Ok? Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador y le dijo, sí eres. Mira qué palabrita, tan pequeñita. Sí eres Hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Suena como que él llevaba 40 días en el desierto, en ayuno. ¿Ok? Naturalmente cualquiera, espérate, si yo tengo la autoridad y el poder, ¿por qué no? Parece bien, pero esa no era la voluntad del Padre. Satanás no tenía la menor duda en su mente de que Jesús es el Hijo de Dios, pero su deseo era hacer que Jesús violara el plan de Dios, y la condición para entrar en la tentación de Satanás fue sí eres. Si tú eres hijo de Dios, no tienes que mostrarle a nadie que tú eres hijo de Dios, en el sentido de para que vean, no. Demostrémoslo con nuestra vida, en nuestro diario vivir. Eso es lo que está haciendo Jesús aquí frente al tentador, frente a Satanás. ¿Por qué? Porque Jesús era santo. Entonces se presentó Satanás mismo ante el santo Hijo de Dios. Dice, fue sí, que significa en este contexto, supongamos que tú eres el Hijo de Dios. Utiliza tu poder divino para saciar tu hambre y de esta manera evitar su humillación. Por tal razón, nuestra necesidad debe ser primero Jesús y sus sanas palabras, en total dependencia y sometimiento. De esta manera, tener nuestros oídos y ojos espirituales discerniendo la verdad de la mentira, para que el maligno no nos pueda tocar a través de sus artimañas. Y yo creo que ahí pues todos somos llamados, no solo los matrimonios, no solo las esposas, no solamente los esposos, todos somos llamados primeramente a cuidar de nosotros mismos, a velar nuestra conducta, a velar nuestra relación con el Señor. Nosotros mismos, cada uno de nosotros, porque los ojos se están mirando. Aunque tú pienses que no, la gente te está observando. Entonces actuamos de una manera y después cuando nos sentimos espirituales le queremos dar un consejo y esa persona ya te vio. Y cuando tú vas a darle el consejo a la persona, te dice, oye, hace 10 minutos tú estabas haciendo esto. Por eso te van a decir, por eso es que yo no voy a la iglesia. ¿A quién están culpando ahí? A nuestro Señor y Salvador, por nuestras acciones, por nuestras actitudes. Y en esta hora, si entiendes, ¿verdad?, que el Señor ha hablado a tu alma, ha hablado a tu corazón, y entiendes que estás batallando de la manera que solamente el Señor puede mostrarnos a cada uno de nosotros, puedes pasar al frente si deseas, o levantar tus manos al cielo y rendirnos. No hay de otra. Tenemos que rendirnos, tenemos que darlo todo. ¿Por qué se nos hace difícil darlo? Porque a fin de cuentas, amado, amada, no es de nosotros. Porque si la vida, como decimos, es nuestra, pues tú decides cuándo te mueres. Eso tú no lo decides, no es tu vida. Es más, ni nacer, es más, ni escogimos quién iba a ser nuestra familia. El único dador de la vida eterna es Jesús. Es Jesús. El cual no quiere que nadie perezca, sino que todos pasemos al arrepentimiento, que nos apartemos de aquello que cada uno de nosotros sabe que no le agrada
a Dios. Porque hay un juez puesto en cada uno de nosotros que se llama la conciencia. Y esa conciencia nos juzga primeramente. Si hay alguien que desee que oremos, estamos aquí en obediencia al Señor, porque todos necesitamos de esa gracia, porque solo no podemos. Mientras sigamos con nuestras fuerzas, veremos los mismos resultados. Pasarán los años, los días, los meses, y seguirás con la misma batalla. Y posiblemente hasta empeorando, por no simplemente reconocer en nuestro interior: no puedo. Quiero amar a mi esposa, quiero amar a mi esposo, enséñame cómo, si yo entiendo que él no está haciendo las cosas correctas, pero enséñame, Señor, cómo yo puedo. Sabia, mira Abigail lo que hizo, sabiamente resolvió el asunto de su esposo, y después el esposo pues recibió el juicio. Pero seamos sinceros con nosotros mismos y reconozcamos nuestras debilidades, nuestras limitaciones, porque cuando reconocemos que somos débiles, entonces su fuerza se hace manifiesta en nosotros, entonces su gracia capacitadora se hace evidente en nosotros. Pablo oró 3 veces por un aguijón, pero en el caso de Pablo le dijeron: no, déjalo ahí, porque mi gracia se perfecciona en medio de tu debilidad. La vas a tener ahí, pero tú sabes que está ahí. ¿Para qué? Para que no se te vaya los humos, para que no creas que eres más que. El único exaltado aquí, el único es Cristo. Pastor, por favor. Yo creo que la enseñanza pone mucha responsabilidad en nosotros como hombres, pero también en nuestras esposas, porque como hombres decimos: Señor, háblanos, cámbianos, ministranos, e inconscientemente a veces ponemos esa carga solamente sobre los pastores, o quizás sobre los maestros, o alguien por encima de nosotros con autoridad. Pero ¿sabe usted que Dios usa a nuestras esposas? Y desafortunadamente vivimos en una sociedad que es un poco machista. Venimos de tradiciones machistas, venimos de crianzas machistas, donde el hombre es por encima en el valor de la mujer, y eso no es así. En Cristo no hay ni hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Todos somos uno en Cristo. Dios provee al necesitado como Él quiera hacer. Creo que eso es algo que Alberto dejó bien claro. En el caso de con su casa y con esta hermana que extendió y abrió, y no era lo que ellos estaban pensando. Pero Dios ha hecho así siempre desde la fundación del mundo. Dios se provee de una manera para proveer y cumplir su plan, lo que normalmente no va de acuerdo al hombre. Elías, probablemente encerrado, no tenía acceso a comida, y probablemente oró: Señor, pues suple el alimento. Y a Dios le plació mandar cuervos con carne para que le dieran. Imagínense, nosotros tuviéramos en esa posición hoy: no, pero tiene que venir de tal manera, tiene que ser así, yo quiero que sea así. Deje que Dios haga como Él quiera hacer. Y en el caso de santificar nuestra vida, Dios a veces quiere usar a nuestras esposas. Que mire, le voy a decir una cosa: que quizás a veces saben menos que nosotros, que quizás a veces usted siente que están menos preparadas que nosotros, que no oran como nosotros, o que no hacen nada como nosotros. A veces pensamos que como se queda en la casa, pues ellas no hacen nada. Nosotros lo hacemos todos. ¿Sabe qué? Dios a veces usa esos vasos para mostrarnos a nosotros cuán deficientes somos. La pregunta es: ¿estará dispuesto usted a abrir su corazón y sus oídos a lo que su esposa tenga que decir? Pero también va para la esposa.
Independientemente de cómo usted se sienta, usted tiene una responsabilidad. Y si su esposo no la quiere cumplir, porque no puede, no quiere o simplemente le da pereza, usted tiene que asumir la responsabilidad. Y primeramente tiene que estorbar. Ayuda idónea no es solamente, la mujer perfecta para el esposo. No, aquella es aquella que incomoda. Es aquella que hinca. Es aquella que cuando el esposo piensa, no, ella me va a aplaudir todas mis decisiones, le va a decir no. Yo sé que todo el mundo te dijo que sí. Yo sé que el banco te dijo que sí. Yo sé que el pastor te dijo que sí. Pero la Biblia dice que no. ¿Y ahí qué? Entonces, para el hombre, el llamado que quiero hacer esta tarde no es simplemente de reducirlo a, bueno, el pastor es quien me puede corregir. Necesito consejería con el pastor. No, escucha a su esposa. Porque el pastor no está ahí 24 horas al día. Su esposa sí. Y las cosas que uno tiene que cambiar, ¿quién las conoce mejor? ¿El pastor o la esposa? La esposa. Pero la esposa también tiene una responsabilidad con el esposo. Y de incomodarlo. Se pone bravo, entonces busca al pastor. O échese lo mejor a Dios. Pero no sea negligente, escuchen, no sea negligente con su responsabilidad. Porque lo primero que le voy a preguntar es, ¿ya le dijiste? No, es que usted no sabe cómo se pone. Eso es irrelevante. Ya tú cumpliste con tu función. Entonces yo quiero hacer un llamado. Si usted se siente en esa situación de que a usted le cuesta trabajo escuchar a su esposa porque usted siente que su esposa pues es menos y que Dios no la puede usar, o quizás usted es la esposa que se siente como que no, es que no le puedo decir porque me siento incapaz o porque no me escucha, realmente no interesa. Cada uno tenemos una responsabilidad. Yo le quiero pedir, si usted quiere pasar al frente, pasa al frente. Si no, donde está, levántese, suba las manos, levante, abre su corazón al Señor y pídale a Dios que Dios lo capacite, que Dios la capacite, para que al final del día, cuando usted se presente delante de Dios, pueda decir, lo que me mandaste a decir, lo dije. Déjele el resultado al Señor. Dios nos va a llamar a cuenta por nuestras acciones y por nuestra obediencia, no por el resultado de ellas. Padre, te pedimos en esta tarde, Señor, que tú nos ministres y que tú nos hables. Habla lo más profundo de nuestros corazones, Señor, te pedimos en esta tarde. Vivimos en medio de una sociedad de labios inmundos, de personas inmundas que te odian, que incluso devaloran a la mujer. Y quizás nosotros a veces nos sentimos mayores que ellas. Pero te pido en esta tarde, Señor, que prestemos oídos a esa ayuda idónea que tú nos has dado. Que tú nos has dado, Señor. Padre, te pido que podamos tener también la humildad, la mansedumbre de prestar atención a lo que ellas también tienen que decir. Tu palabra claramente dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Tanto los casados como las casadas, los unos a los otros. Nos sometemos primeramente a Dios y de paso los unos a los otros. Padre, yo te pido en esta tarde, Señor, por nosotros, por los hombres, Padre, que tú nos hables. Quita de nosotros esa mentalidad de que nadie sabe más que nosotros. Definitivamente tenemos tanta necesidad de ti, Señor. Pero también te pido por las esposas, aquellas que a veces se sienten inadecuadas, no lo suficientemente preparadas o incapacitadas hasta cierto punto. Te pido que tú le infundas, Señor, la sabiduría que necesitaban, tal como hiciste con Abigail. Ella se podía haber refugiado bajo la autoridad del esposo, pero ella se sometió a tu autoridad primeramente, y fue e intercedió. Padre, te pido que como matrimonio nos enseñes a interceder los unos por los otros y a someternos unos a los otros. Haciendo así, evitaremos lo que sucedió con Ananías y con Zafira, que ambos confabularon, que ambos se pusieron de acuerdo para hacer el mal. Te pido, Señor, que si hay alguien en medio nuestro pensando hacer el mal, engañar al Espíritu Santo, y hay esposa o esposo que está siendo partícipe de esto, Padre, te pido que tú los confrontes como solamente tú sabes hacer. Nos presentamos delante de ti porque sabemos que tenemos necesidad.
Nuestra concupiscencia nos arrastra, nos lleva a hacer cosas que no debemos. Pero por lo general, de la misma manera que esposo y esposa son diferentes, también tienen diferentes concupiscencias. Para que no seamos partícipes de las concupiscencias de nuestro cónyuge, pero que podamos, Señor, ser baluarte de verdad en nuestras casas. Ayúdanos, te pido que tú nos fortalezcas en esta tarde, Señor. Ministra a cada uno de nosotros. Háblales, Señor. Háblanos como tu pueblo. Ayúdanos, Señor, como esposos, y ayuda también a nuestras esposas a cumplir con su función, Señor. Te pedimos todo esto, Padre, confiando de que tú harás. Te damos las gracias. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, te damos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.